Vamos a seguir esta mañana nuestra serie estudiando la armadura del Señor y hoy día vamos a hablar un poco del casco de la salvación. Así que si tiene su Biblia en casa, sácalo, abro a Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 10 al 20 esta mañana para empezar. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan en las tinieblas de este mundo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura del Dios para que cuando llegue el día del mal puedan resistir hasta el final y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y con los pies calzados de la disposición de predicar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno y cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oren en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Y oren también por mí para que cuando hables me sea dado el don de la palabra de a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Y oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Interesantemente aquí Pablo, mientras escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, él está encadenado en prisión y está bajo condena de la muerte. Y en esa circunstancia él está escribiendo esta carta a la iglesia en Éfeso. Entonces él no está hablando como un pastor con la vida, todo bueno, de que deben de ponerse la armadura del Señor. Él está hablando en medio de una batalla espiritual y física a la misma vez. Y hoy día vamos a adelantarnos un poco, vamos a saltar el escudo de la fe, vamos a volver a eso la semana que viene. Pero hoy día queremos hablar del casco de la salvación, porque aquí es donde Pablo habla un poco más de la táctica de Satanás contra su pueblo. Como hablamos la semana pasada, a Satanás le encanta causar división en la iglesia y entre familias, entre amigos, entre hermanos. Es una de sus estrategias principales para mantener a la iglesia inútil para la obra a la cual Dios nos ha dado el don del Espíritu y llamado. Pero aquí, cuando Pablo menciona el casco de la salvación, va a hablar un poquito más de esta estrategia del enemigo y específicamente cómo el enemigo causa división entre nosotros. La realidad es que a Satanás le encanta causar división entre nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues Santiago 4.1 dice, ¿qué causa las disputas y los conflictos entre ustedes? ¿No es esto que sus pasiones luchan dentro de ustedes? Y 1 Pedro 5.8 dice, sean sobrios y estén alerta. Su adversario el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. La primera arma que usa el enemigo para atacarnos a nosotros y dividirnos es nuestra mente. Tal como atacó a Eva en el jardín. Vino en sus pensamientos contra ella y la atacó en su mente. Si vuelve a Génesis capítulo 3 y lo lee otra vez, Satanás viene a Eva y le dice, hey, ya sabes lo que el Señor dijo acerca del fruto del árbol del cual no debes comer. Pero la realidad es que Dios no quiere que comas de ese fruto porque Él sabe que si comes de ese fruto serás como Él y sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y aquí Satanás ataca lo que Dios ha dicho para Adán y Eva. La ataca en la mente, en sus pensamientos. Y Satanás sigue haciendo lo mismo hoy en día. Él es un enemigo que no cambia mucho, porque no es necesario que cambie mucho.
Ahora, Pablo hablando a la iglesia en Éfeso del primer siglo, ellos hubieran entendido muy bien lo que él estaba diciendo con ponerse el casco de la salvación, porque para ellos, viendo al imperio romano, los soldados romanos lo veían todos los días y ellos siempre caminaban con su casco. Entonces, para ellos esto es una metáfora muy fácil de entender. Pero para nosotros es importante entender cómo hubieran entendido o qué hubieran entendido ellos acerca de esto. Mira, el casco romano es conocido como galea en el griego. Era una pieza vital del equipo de protección para el ejército romano. No solo proporcionaba una excelente defensa en el campo de la batalla, sino que también servía como un símbolo de su identidad, rango y logros dentro de la jerarquía militar fue expuesto sobre el casco. Y su diseño estratégico era estratégico y notable para protegerlos y distinguirlos. Los cascos romanos proporcionaban una gran defensa contra los golpes directos de las armas, como una espada, una flecha o un objeto contundente, reduciendo significativamente el riesgo de las lesiones graves en la cabeza. Sin embargo, el casco romano tenía un profundo significado simbólico también, porque sobre el casco tenían una plumas de aves tintadas de rojo, negro, blanco, o tenían el cabello de un caballo cortado, también tintado de rojo, blanco o negro. Y dependiendo de si ese plumas o de pelo iba verticalmente o horizontalmente, representaba rango del soldado. Y el color también representaba su rango, su significancia de a qué batallón pertenecía ese tipo de cosas. Y los distintos rangos del ejército romano utilizaban diferentes tipos de cascos también. Entonces, uno al ver a este batallón romano viniendo o unidades de caballería romano, ellos podían identificar rápidamente quiénes eran ellos. Su diseño de decoraciones y de tipo eran distintas para cada rango y cada batallón. En este sentido, cuando Pablo dice que debemos de ponernos el casco de la salvación, él está diciendo que nuestra salvación debería de distinguirnos del mundo. Cuando el mundo nos ve, deben de ver rápidamente, sin confusión, que hay algo diferente en la manera en la que tú y yo vivimos, hablamos, creemos y atacamos o hacemos frente a las diferentes circunstancias en la vida. Si quieres entender un poquito más de esto del casco de la salvación, para ellos hubiera sido muy claro porque los primeros 9 versículos, es más, los primeros 3 capítulos de Efesios y los 9 versículos del capítulo 6 hablan de la salvación. Entonces, cuando él dice que debemos de ponernos el casco de la salvación, vuelva y lea los primeros 3, 4 capítulos de Efesios y la audiencia original hubiera entendido muy bien lo que está diciendo Pablo. Que ponerme el casco de la salvación es ponerme todo lo que ya ha dicho en esta carta. Y me identifica, me destaca del mundo. Desafortunadamente, hoy en día, muchos cristianos creen que el intelecto no es de importancia cuando desempeña un papel vital en el crecimiento espiritual de nosotros. El servicio y la victoria de los cristianos también, todo sale de nuestro intelecto. Cuando Dios controla nuestra mente, Satanás no puede extraviar al creyente. El cristiano que lee, memoriza y estudia la Biblia no se deja extraviar fácilmente de los planes que Dios tiene para su vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que nosotros cuando caminamos firmes en nuestra salvación, según lo que Dios nos ha mandado hacer,
Eso hace que nuestra mente pueda mantenerse firme contra las tentaciones y las mentiras del enemigo que vienen contra nosotros y en nuestros pensamientos. Mire, este año salió un estudio, es más, era el estudio más extenso jamás realizado sobre los efectos de leer la Biblia para el individuo. Y este estudio lo hizo el Instituto de Investigación Bíblica y estudiaron a más de 200,000 personas alrededor del mundo y los efectos de leer la Biblia sobre ellos. Y fue a través de varios años. Y acabaron de terminar el estudio este año y salieron los resultados. Y escucha algunos de los resultados. No puedo leer todos los resultados porque tomaría todo el tiempo, pero escucha solamente algunos de los resultados esta mañana. Si alguien lee la Biblia un día, una vez a la semana, no impacta su vida de ninguna manera efectivo que se puede ver y estudiar. En otras palabras, si la única vez que tú lees la palabra de Dios es el domingo cuando vienes a la iglesia, no va a impactar tu vida de ninguna manera diferente a alguien que no lea la palabra de Dios. Es lo que realizó el estudio. Si lees la Biblia 2 o 3 veces por semana, hay una diferencia, pero la diferencia es tan pequeña que el estudio realizó que realmente es insignificante en la vida del individuo si solo lee la palabra de Dios 2 o 3 veces a la semana. Pero si tú lees la Biblia 4 o más veces por semana, mira los resultados. Los que leyeron la Biblia 4 o más veces en la semana tuvieron una probabilidad de compartir su fe 228% más probable que iban a compartir su fe. Los que leyeron la palabra de Dios 4 o más veces en la semana eran 407% más probables de memorizar la Escritura. Y eso es importante porque cuando se encontraban en circunstancias de tentación o circunstancias de tribulación, podían recordar la palabra de Dios y declararlo en medio de sus circunstancias. Los que leyeron la palabra de Dios 4 o más veces por la semana eran 59% menos probables de ver la pornografía. Wow. Si tú luchas con una adicción a la pornografía, la arma más potente para destruir esa adicción es leer la palabra de Dios 4 o más veces a la semana. Con solo leer la palabra de Dios 4 o más veces en la semana, vas a aumentar 59% la probabilidad de luchar menos con la pornografía, de no verlo. Con solo leer la palabra de Dios 4 veces más a la semana, disminuyes la tentación de ver pornografía por 41%. Los que leyeron la palabra de Dios 4 o más veces a la semana fueron 30% menos probables de luchar con la soledad y 50% menos probables de experimentar ansiedad en su vida. Y el estudio, puedo seguir. Lo importante para nosotros es esto. Ponernos el casco de la salvación es para proteger el cerebro y la mente. Y lo que Pablo está indicando a la iglesia es que nosotros debemos de proteger nuestra mente, nuestro intelecto de los ataques del enemigo. Y la mejor manera de proteger el intelecto del individuo es poner la palabra de Dios en su mente más de 4 veces a la semana. Con solo ese acto vas a disminuir los ataques del enemigo. Donde quiera que Pablo iba y ministraba, él enseñaba a los nuevos cristianos las verdades de la palabra de Dios. Y este casco los protegía de las mentiras de Satanás. Es
porque Pablo enseñaba la verdad de la palabra de Dios que tenemos la mayoría del Nuevo Testamento nosotros para leer hoy día, en las cartas que él escribía a la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo yo y tú ponernos el casco de la salvación? 4 cosas rápidas esta mañana. Número 1, debes ponerte el casco a ti mismo. En otras palabras, para ponerte el casco de la salvación debes de recibir la salvación. Antes de cualquier otra cosa, tienes que recibir la salvación que es ofrecido a ti gratuitamente por Jesucristo. Para ponerte este casco, debes de reconocer que tú eres un pecador. Y eso significa que has pensado, dicho o hecho algo que Dios, siendo santo, nunca haría, diría o haría. O pensaría. Romanos 10:9, lo puse ahí en sus notas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que Él murió por tus pecados, serás salvo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, 19 al 23. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, hablando del mundo. Versículo 20. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévanse su mente, en el espíritu, su mente. Para nosotros, ponernos el casco de la salvación, lo más importante es recibir la salvación. Reconocer que yo soy un pecador, que no debo vivir como el mundo, que debo de ser renovado, como dice Efesios capítulo 4, 23, en mi mente por el Espíritu Santo que se me es entregado cuando yo rindo mi vida al señorío de Cristo y recibo su salvación. Ahí en sus notas en casa puse un ejemplo de oración que tú puedes orar ahora mismo, ahí en tu casa, y Dios te salvará, te cambiará ahí mismo. La segunda cosa que debemos de hacer es esto. Yo debo de convertirme en un estudiante de la Biblia. Nosotros ponemos todo tipo de esfuerzo desde que nuestros niños nacen a que aprendan. Aprenda a caminar, aprenda a hablar, aprenda, por favor Dios, a usar el baño y dejar de usar los pañales, que aprenda a comer más que leche, que aprendan a contar, a sumar y vayan a la escuela por los próximos 18 años de su vida y ponemos todo tipo de importancia sobre educación, pero la cosa más importante que debemos de enseñar a nosotros mismos y a nuestros hijos es la palabra de Dios. Me confunde mucho todo tipo de persona que viene a la iglesia, que tiene todo tipo de educación y experiencia en todo tipo de la vida, pero no se cometen por nada en estudiar la palabra de Dios. Y ponernos el casco de la salvación es cometerme a estudiar, leer, memorizar la palabra de Dios, porque ya hemos visto el efecto que esto tiene sobre nuestra vida cuando yo cometo esto a mi mente. En estos tiempos, más que nunca, la importancia de estar profundamente arraigado en las Escrituras no puede ser exagerada. La palabra de Dios no solo es fundamento de nuestra fe, sino también la brújula que nos guía a través de cada etapa de la vida. Como creyentes, muchos de nosotros podemos sentirnos contentos sabiendo que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, pero nuestro viaje cristiano es mucho más que solo el momento de salvación. Si nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero nuestro propósito no termina allí.
Ahora estamos llamados a convertirnos en discípulos y a crecer en nuestro conocimiento de la palabra y a permitir que el Espíritu Santo nos transforme diariamente a la imagen de Cristo. Y esta transformación nos equipa para impactar el mundo que nos rodea, y eso comienza con un profundo compromiso de aprender y vivir la palabra de Dios. Como dice Salmo capítulo 1, lo puse ahí en sus notas. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se marchita. En todo lo que hace prospera. Los malvados no son así, sino como paja que se lleva al viento. Por tanto, los malvados no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Seamos estudiantes de la palabra de Dios. Cométete a empezar a leer esta palabra y cometerlo a tu memoria. La tercera manera de ponernos el casco de la salvación es compartiendo la palabra de Dios que hemos aprendido con otras personas. Es más, la Biblia dice que las personas que comparten su fe tienen los pies hermosos. Y si sigues leyendo en Éfesos capítulo 4, donde terminamos, empieza con el versículo 24, dice, y revístanse. Empecemos con el versículo 23. Renuévanse en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios y en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, no solo debemos de cometer la palabra de Dios en nuestra mente, debemos de enseñarlo y hablarlo y declararlo con los demás. Ese es el llamado que tenemos. Y en 2 de Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo manda a la iglesia que está escuchando toda la enseñanza que él les ha dado, que lo cometen a su memoria y que vayan y lo declaren a los demás para que ellos también puedan recibir la palabra, la verdad de Dios y puedan ponerse el casco de la salvación y hacer frente al ataque del enemigo. Entonces, la gran aplicación para nosotros hoy día es esto. ¿Te pondrás el casco de la salvación leyendo y memorizando la palabra de Dios? Una manera de empezar, empieza memorizando los 10 versículos 10 al 20 del capítulo 6 de Efesios que estamos estudiando, para que puedas ponerte la armadura completa del Señor sobre ti cada mañana. Óralo. Ora la armadura del Señor, esos 10 versículos, y póntelos sobre ti mismo. O quizás cométete a ponerte el casco de la salvación, recibiendo salvación si nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo, primero que nada. 2, lea la Biblia diariamente. Mira, tenemos un regalo para ustedes en el centro de bienvenida, en la entrada de la iglesia. Tómate uno de estos diarios devocionales. Si usas esto, hay una guía para leer la palabra de Dios, te tomará como 10, 20 minutos cada día. Y si empiezas hoy, el 25 de enero del 2027, habrás leído la Biblia entera. Fácil. O asista a un estudio bíblico para los hombres o mujeres, o paternidad fiel, o para las mamás, iBloom o Alpha. Mira, ahí dentro de las notas puse un link donde usted puede ir y ver todas las oportunidades de estudios bíblicos, que son docenas de estudios bíblicos que están pasando en este campus y en el campus de Cinco Ranch. Enlístate en un estudio bíblico y aprenda más de la palabra de Dios. O comparta la verdad de la palabra de Dios con los demás. Regístrate para enseñar en nuestro ministerio de niños. Si tú dices, sí, pero yo no sé.
sé cómo enseñar a los niños, pues aprenda. Y con solo registrarte para enseñar a los niños, te vas a enseñar a ti mismo la lección para enseñar a ellos el próximo domingo, y eso te va a enseñar a ti las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. O cométete a enseñar o liderar un grupo pequeño en la iglesia. Y tú dices, sí, pero yo no sé qué enseñar. Pues aprenda esa semana la lección para la semana siguiente para enseñar en tu grupo pequeño. Y eso te obliga a ti a empezar a aprender la palabra de Dios para que lo puedas declarar a otros. O cométete a asistir a nuestro culto, nuestro servicio dominical, todos los domingos que puedas. Y si estás fuera de la ciudad por alguna razón o no puedes asistir físicamente a estudiar la palabra de Dios junto con nosotros, hazlo en línea como lo estás haciendo ahora. Cométete a asistir 52 semanas al año, o en persona o en línea, para aprender la palabra de Dios. Y vea si Dios no empieza a darte más poder y armadura para hacer frente a las mentiras del enemigo que Él está dando y es susurrando en tu oído, que no vales la pena, o que Dios se ha olvidado de ti, o Dios te ha abandonado, o que nunca serás exitoso. Y todos esos tipos de mentiras que el enemigo hace contra ti en tu mente, aprende la palabra de Dios para poder responder con la verdad de Dios, tal como Jesucristo lo hizo en el desierto cuando Satanás vino y tentó a Jesucristo. Responda de la misma manera que Cristo lo hizo. Escrito está, dijo Jesucristo. Las 3 veces que Satanás lo tentó, Cristo respondió declarando la palabra de Dios. Escrito está. Nosotros debemos de armarnos de igual manera para poder responder a las mentiras del enemigo. Señor, yo pido que tú nos des un hambriento para tu palabra a cada persona que está mirando esto en línea o escuchando esto. Señor, que ese hambriento para tu palabra nunca seas satisfecho, que siempre queramos más y más y más de tu palabra para poder mantenernos firmes contra el ataque del enemigo en nuestra mente, donde Él quiere empezar a dividir la verdad de la mentira. Señor, danos el poder para no solo leer tu palabra y el hambriento de leer tu palabra, sino para aprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Todo eso se lo pedimos esta mañana en tu nombre, Jesucristo. Amén. Vamos a alabar otra vez ahí en tu living o en tu cama, donde quiera que estés. Canta al Señor, ora esas aplicaciones en tu vida, lea la palabra de Dios, cometémonos a ser estudiantes fieles de la verdad de Cristo, poniéndonos el casco de la salvación esta mañana. Nos vemos la próxima semana.